de ahí parten los demás elementos. Otro elemento es el radio. El radio es este segmento que tiene origen del punto medio a cualquier punto de la superficie de la circunferencia. Otro elemento es la cuerda. La cuerda es un segmento situado que une dos puntos de cualquier parte de la circunferencia. Otro elemento es el diámetro, que es una cuerda mayor y une dos puntos de la circunferencia y pasa precisamente por el punto medio. Otro elemento es la secante. La secante es el segmento que pasa por dos puntos de la circunferencia y no tiene medida exacta. Otro elemento es la tangente. La tangente es una recta que intersecta solo por un punto a la superficie, que es esta que se ve de verde. Y por último está el elemento llamado arco. El arco es prácticamente una parte de la circunferencia, que es esto, y une dos puntos. Ya sabiendo los elementos de la circunferencia, podemos pasar a hablar sobre los ángulos. Los ángulos, como son el ángulo semi-inscrito, que es este que se ve en rojo, que está formado por una tangente y una secante y una tangente, que en este caso tiene origen su vértice en la circunferencia, y esto nos quiere decir que un ángulo semi-inscrito puede tener origen su vértice en cualquier parte de la circunferencia, es decir, alrededor. Otro ángulo es el ángulo interior. El ángulo interior es aquel que está formado por dos secantes que se cruzan y forman el ángulo, que es esto que se ve de verde. Tiene origen en su vértice en cualquier parte, pero de adentro de la circunferencia, por eso se le denomina ángulo interior. Otro ángulo es el ángulo central. El ángulo central es aquel que tiene origen su vértice en el punto medio o centro de la circunferencia y está formado por dos radios, y es esto que se ve de moradito. Y acá se ve otro de los ángulos, que es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel que está formado por dos secantes y su vértice se encuentra en la circunferencia y están por dentro casi por lo regular, están siempre por dentro de la circunferencia. Y por último está el ángulo exterior. El ángulo exterior, como su nombre lo dice, su vértice no se encuentra situado adentro de la circunferencia, sino por fuera, y está formado por dos secantes. Ya sabiendo los tipos de ángulos y más o menos cómo son, ahora vamos con unos ejemplos, unos problemas para resolver. Primero empezaremos con el ángulo central. Nuestro problema dice: calcula el ángulo B si el arco AB es igual a 10 centímetros. Nosotros debemos saber que el ángulo, que en este caso es un ángulo central, va a ser siempre igual a el arco que ocupa, es decir, AB en esta imagen. Entonces ya sabiendo eso es muy fácil, porque nada más tenemos que sustituir y vamos a poner que el ángulo B es igual a X y ya sabemos el valor del arco AB, que es igual a 10 centímetros. Entonces deducimos que el ángulo B es igual al arco AB. Entonces el ángulo
B va a ser igual a 10 centímetros y ese sería nuestro resultado. Ahora vamos con el ejemplo del ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel que se obtiene sacando la mitad de la extensión del arco que ocupa, es decir, esta parte. Entonces acá ya se planteó y se pone que nos dice el problema que calculemos el ángulo A o B si el arco AB mide 6 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir solo que el ángulo A o B es igual a 1/2 del arco AB. Entonces el arco AB acá ya lo sustituimos por el 6, que es lo que mide. Entonces ese 6 lo vamos a dividir en 3 y nos va a quedar el 2 y nos va a quedar que es 3 y el ángulo A o B es igual a 3 y ese es el resultado para nuestro ángulo inscrito. Ahora vamos a sacar un ángulo semi-inscrito. Nos dice nuestro problema. Ya sabiendo que es igual a 12 el ángulo B, podemos deducir que el ángulo de A o B es igual a 1/2 igual del arco AB. Entonces vamos a sustituir solamente y vamos a poner el ángulo ACB es igual a 1/2 del arco AB y nos quedará que vamos a sustituir a B, que sería 12, y ese 12, como solo necesitamos la mitad, lo vamos a dividir en 2 y el resultado sería que el ángulo ACB es igual a 6. Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema de ángulo semi-inscrito. Ahora vamos a pasar con el ángulo interior. Para calcular el ángulo interior debemos de sumar los dos. Entonces podemos deducir que el ángulo ACB es igual a 1/2 del arco AB. Y al sustituir el valor del arco AB, que es igual a 12, nos va a quedar que ángulo ACB es igual a 12 sobre 2, porque solo necesitamos la mitad. Entonces lo que vamos a hacer es poner ángulo ACB es igual a 6 y ese es nuestro resultado del ángulo semi-inscrito. Pues bien, ahora vamos a ver sobre el ángulo interior. El ángulo interior nos dice el problema. Calcula el ángulo DEB si el arco DB es igual a 1 centímetro y el arco AC es igual a 4 centímetros. Entonces, lo que primero debemos de saber cómo sacamos la medida del ángulo. Y para sacar el ángulo interior, lo que hacemos es sumar sus dos arcos, porque como son dos tangentes que se cruzan, entonces hay dos arcos. Lo que vamos a hacer entonces va a ser sumar AC y DB. Y acá lo sustituimos. Ángulo DCB es igual a la mitad de la... Entonces nos queda 4 más 4, ya que tienen la misma medida los dos ángulos. Entonces, el ángulo DCB va a ser igual a la suma, que sería 4 más 4, ya que miden lo mismo. Entonces deducimos y decimos que el ángulo DCB es igual a 8 entre 2, porque eso es lo que nos indica que es solo la mitad de la suma, y nos va a dar 4. Y ese sería nuestro resultado, que sería que mide 4 centímetros nuestro ángulo interior. Por último, vamos a ver el ángulo exterior. El ángulo exterior se calcula deduciendo que como son dos secantes que
sobresalen de la circunferencia, entonces pasa por dos arcos. Y lo que vamos a hacer para calcular el ángulo exterior va a ser que el ángulo exterior va a ser igual a la resta de AB y DC. Y nos quedaría así. Ángulo es igual a 1/2 de DC menos AB. Y nos quedaría que el ángulo AOB es igual a 5 centímetros, que es lo que nos marca nuestro problema, porque dice, calcula la medida del ángulo ACB si el arco AB es igual a 5 centímetros y el arco CD es igual a 3 centímetros. Y nos queda entonces que 5 centímetros menos 3 sobre 2, que solo necesitamos la mitad, nos queda que el ángulo AOB es igual a 2 sobre 2 y nos da un total de 1 centímetro. Y es a lo que equivale nuestro ángulo exterior. Y eso es todo.